Bueno, ahora veremos lo que es el tema de estimación por intervalos. Con esta presentación van a comprender qué es un intervalo de confianza y para qué se usa. Vamos a empezar viendo lo que es un intervalo de confianza. En estadística, los parámetros de la población son estimados basados en una muestra. Entonces, por un lado tenemos a la población, pero en la mayoría de los casos no se puede encuestar a toda la población. Entonces tomamos una muestra. Ahora usamos la muestra para estimar los parámetros de la población, que pueden ser estimados, por ejemplo, la media o la varianza. Vamos a ver un ejemplo concreto. Queremos saber, pues, la altura de todos los jugadores profesionales de básquetbol en México. Para esto se toma una muestra. La media de la muestra es probable que sea diferente a la de la población. Asumamos que tomamos no solo una muestra, sino varias muestras, lo cual seguro no se hace en la práctica, pero entonces asumamos que tomamos varias muestras. ¿Sí? La primera muestra tendría su media. La segunda muestra tiene una media similar y otra muestra tiene otra media. Seguro es posible que por casualidad tendremos dos o más muestras con medias que sean exactamente iguales, pero esto es muy poco probable. Ahora, es muy útil saber un rango en el cual el verdadero valor estará con una cierta probabilidad. Entonces tenemos las medias de nuestras muestras, pero queremos saber cuál es la media de la población. Entonces queremos encontrar el rango en el cual el verdadero valor de la media se encuentra con una alta probabilidad. Este rango es llamado intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza nos da un rango en el cual es probable que la verdadera media se encuentre con una cierta probabilidad. Pero, ¿qué es una cierta o alta probabilidad? Para calcular el intervalo de confianza, la probabilidad con la cual un parámetro debe estar en el intervalo debe ser definido de antemano como la probabilidad. El nivel de confianza de 95 o 99% son muy comúnmente usados como probabilidad. Entonces, dado que un intervalo de confianza de 95% nos permite estar seguros en ese 95% de que el verdadero valor del parámetro se encuentra en ese intervalo. Demos un vistazo al intervalo de confianza para el valor de la media de datos con una distribución normal. Si los datos están distribuidos de manera normal, el intervalo de confianza para la media puede resultar en la siguiente fórmula, en donde CI es Confidence Interval, porque están las siglas en inglés, o intervalo de confianza, que también se puede representar con la letra mu, porque esto nos indica que es la media, lo que se está buscando, la media de la población, X testada más menos el valor de z por la desviación estándar dividido por la raíz del tamaño de la muestra, que es n, en donde x testada es la media de la muestra, recuérdenlo siempre, z es el valor
que depende del nivel de confianza de la prueba, la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es n, y S es la desviación estándar de la muestra. El signo menos resulta del hecho que tenemos un límite inferior y el signo más de que tenemos un límite superior. ¿Cómo podemos visualizar esto? Si vemos la curva de distribución normal, podemos dibujar el límite inferior y el límite superior. El límite inferior está dado por X testada, tomando el signo menos de Z por la desviación estándar dividido por raíz cuadrada de n. Y tenemos el límite superior dado por X testada usando el más del valor de Z por la desviación estándar dividido por la raíz cuadrada de n. El resultado o el rango resultante entre el límite inferior y el límite superior es entonces el intervalo de confianza. Si se elige un 95%, entonces el 95% de todos los valores estarán dentro de ese rango. La siguiente pregunta es, ¿de dónde obtenemos el valor de Z? El valor de Z para el respectivo intervalo de confianza puede ser leído de una tabla en la que están registrados los valores de Z para el respectivo nivel de confianza. Puede ser leído en la tabla para el 95% del nivel de confianza un valor de 1.96. Esto resulta en la ecuación confidence interval o intervalo de confianza es igual a X testada más menos 1.96 por S sobre raíz de n. Y nosotros estaremos viendo la misma fórmula, pero utilizando mu para sustituir intervalo de confianza. Mu es igual a X testada más menos 1.96 por S sobre raíz de n. Así pues, el intervalo de confianza se puede calcular para muchos parámetros estadísticos, no solo para la media. Sin embargo, este solo indica en qué rango se encuentra el parámetro en una cierta probabilidad, por ejemplo, el 95%. Bueno, antes de continuar, quiero insistir en que se familiaricen con la simbología y nomenclatura que vamos a estar usando durante todo el curso. En esta tabla les muestro los símbolos que se utilizan en estadística inferencial para denominar a los parámetros, ya sea de la población o de la muestra, y con los cuales vamos a estar trabajando constantemente. El primero es la media, también conocida como promedio, que no es más que el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de datos entre la cantidad de datos, y que se representa para la población con la letra griega mu y para la muestra con una X testada. La varianza es una medida de dispersión que indica cuán dispersos están los datos en torno a la media, y en una población se representa con la letra griega sigma elevada al cuadrado, y para la muestra con la letra S elevada al cuadrado. La desviación estándar, que también es una medida de dispersión y se calcula como la raíz cuadrada de la varianza, está representada por la letra sigma y por la letra S para la población y la muestra respectivamente. En el caso de trabajar con proporciones y con porcentajes, la proporción de la población se representa por el símbolo matemático pi, mientras que en la muestra se representa por una P mayúscula o
una P con un simbolito arriba que parece una capuchita. Y en sí estos símbolos deben aprendérselos y aprendan a distinguirlos, ¿verdad?, en los problemas para que los podamos usar durante todo el curso. Y lo vamos a estar haciendo de aquí en adelante. Enseguida vamos a ver cómo se determina un intervalo de confianza para la media de una población que tiene una distribución normal cuando se conoce la varianza, utilizando muestras grandes, es decir, muestras con un valor de n o tamaño de n mayor a 30. Este es el estadístico que se aplica para determinar dicho intervalo. Mu es igual a x testada más menos el valor de z por el valor de sigma de x testada. Sigma de x testada, que no es más que la desviación estándar de la muestra, se determina como anteriormente lo comentamos, dividiendo el valor de sigma, que es el valor de la desviación estándar de la población, dividido por la raíz del número de datos de la muestra. Tengan presente que la desviación estándar sigma es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, dada una muestra con n número de datos, ¿verdad?, y estableciendo un nivel de confianza de la prueba del 95%, para determinar el intervalo de confianza en donde pudiese encontrarse la media de la población, el valor de su límite inferior, de ese intervalo de confianza, quedaría representado por el valor de la media de la población, perdón, de la muestra, o X testada, menos 1.96, que es el valor de Z, por la desviación estándar de la población, que para este tipo de problemas es conocida a partir de la varianza, y por otro lado el límite superior quedaría representado por el valor de X testada más el valor de Z, 1.96, por la varianza de la muestra sigma de X testada, ¿verdad?, es el equivalente. Y ahora la pregunta sería, ¿de dónde viene ese valor de 1.96? ¿Y cuál sería el valor de Z si se quisiera determinar un intervalo de confianza, o determinar con un intervalo de confianza del 90%? Bueno, haciendo alusión a la curva de distribución normal, ¿sí?, en el cuadro de la izquierda, podemos ver que el nivel de confianza indica el área bajo la curva, la cual representa la probabilidad de que, para este caso, los valores de la media queden dentro del intervalo y del límite inferior y límite superior, cuyos valores van desde menos z de alfa, ¿sí?, entre 2, porque la curva se divide en 2 a partir del centro, y más z de alfa entre 2. Si toda el área bajo la curva es el 100%, ¿eh?, o la unidad, una unidad, 1, ¿sí?, y el nivel de confianza de la prueba se establece en 95%, o lo que es lo mismo, 0.95, ¿sí?, los extremos serían los valores alfa entre 2, en donde el alfa se conoce como el nivel de significancia de la prueba, que es la diferencia para el 100%, es decir, 5% o 0.05, que indica la probabilidad de que los valores de la media queden fuera del intervalo. Para este nivel de confianza, el valor de Z se establece en 1.96, con base en la tabla de valores de Z. ¿Ok? Pero bueno, ¿cómo se usa esta tabla de Z? Que se les estoy compartiendo como un anexo para que ustedes puedan utilizarla en la resolución de problemas. ¿Cómo se usa esta tabla de valores Z?
Retomando que el área bajo la curva de la distribución normal es el 100% y se establece un nivel de significancia del 95% y al centro de la curva se establece el valor de 0, lo cual nos daría los valores positivos a la derecha y negativos a la izquierda. Entonces, el área bajo la curva a un nivel de significancia de 0.95 o su equivalente, 95%, se tiene que dividir entre 2, ¿verdad? Lo cual nos da un valor de 0.475 hacia la izquierda y 0.475 a la derecha. Entonces, ese valor se busca, o el más cercano, en la tabla. Para este caso, en la imagen, es el valor que está resaltado en color rosa. Los primeros 2 dígitos que se componen, perdón, al valor de Z, se leen en la primera columna de la tabla a la izquierda, ¿sí? Que es 1.9. Y el tercer dígito se lee en el renglón superior. Podrán ver que los respectivos valores de Z, o el respectivo valor de Z para este nivel de significancia sería 1.96, ¿no? Que es 1.9 a la izquierda y el tercer dígito en la parte superior, 1.96. Ahora bien, los niveles de confianza más comúnmente utilizados en las pruebas estadísticas son el 90, el 95 y el 99%, o sus respectivos niveles de significancia, conocidos como alfa, que son 0.1, 0.05 y 0.01, respectivamente, que indican la certeza del uso de la prueba a usar, porque son los extremos debajo de la curva de distribución normal de los datos, es decir, el porcentaje de error, ¿no? Si se busca en la tabla de Z los valores para el 90% y 99% del nivel de confianza, podrán ver que los respectivos valores de Z son 1.65 y 2.58, respectivamente. ¿Ok? Bien, retomando entonces el intervalo de confianza para la media de una población normal, con varianza conocida para muestras grandes, vamos viendo el primer ejemplo. Consideremos el caso de un promotor inmobiliario, ¿no?, quien intenta construir un gran centro comercial. Este puede estimar en el área donde va a posicionar el centro comercial el ingreso promedio por familia como un indicador de las ventas que espera obtener. Una muestra de 100 familias, n igual a 100, de una media de 35.500, X testada, ¿verdad? Y se asume que la desviación estándar poblacional es de sigma igual a 7.200, y dado que sigma de X testada es igual a sigma sobre raíz de n, se estima un intervalo de confianza del 95%, ¿cómo se podría calcular mu? Del salario promedio, es decir, la media del salario promedio de ese sector, ¿no?, donde se quiere construir el centro comercial. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, es con qué datos contamos, ¿verdad? Evaluar con qué datos contamos. Tenemos como datos que n es igual a 100 familias, X testada es igual a 35.500, sigma, 35.500 es el salario promedio, sigma o desviación estándar, que tanto se dispersan los ingresos promedio hacia arriba o hacia abajo, que es 7.200, y el nivel de confianza de la prueba, pues se pide que sea un 95%, ¿verdad? Y pues ya ahorita
Acabamos de explicar cómo se obtiene el valor de Z para un nivel de confianza de ese nivel. Entonces, Z es igual a 1.96. Entonces, determinando el valor de la desviación estándar de la muestra, que será igual a la desviación estándar de la población, que en este caso son 7,200, dividido por la raíz de n, que es igual, en este caso del problema, a 100. Lo cual, al resolver las operaciones, nos da un valor de sigma de x testada de 720. Ahora, sustituyendo en la fórmula para poder determinar el intervalo de confianza para mu, tenemos que mu es igual a 35,500, que es el valor de la media de la muestra, y para determinar el límite inferior se le resta el producto de multiplicar el valor de z por 720, ¿sí? Que es sigma de x testado. Así tenemos que el valor de la media mu sería igual o mayor a 34,088.8 y menor o igual que 36,911.2, con un nivel de confianza de la prueba del 95% y un nivel de significancia de 0.05. ¿Ok? Oigan, es muy sencillo, ¿verdad? Solo hay que identificar bien qué tipo de estadístico se tiene que aplicar al problema, con qué datos se cuentan y aplicarlos y sacar los límites inferiores y superiores, respectivamente. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con intervalo de confianza, pero cuando no se conoce el valor de la desviación estándar. Si se fijan, el estadístico es igual, ¿sí? Pero solo varía en que aquí se utiliza el valor de la desviación estándar, ¿sí? Pero es la desviación estándar de la muestra, que es S. Ya que no se conoce el valor de sigma de la población, pues se tiene que utilizar esa desviación estándar de la muestra, porque la estadística inferencial nos permite inferir a partir de la muestra lo que pasa en la población, ¿sí? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Para este caso, Jerry Gerber, dice el problema, contador público autorizado o CPA, acaba de registrar las declaraciones de impuestos para sus clientes. ¿Sí? Desea estimar la cantidad promedio que deben al servicio de renta interna y de 50 clientes que seleccionó en su muestra, la cantidad promedio que se adeudaba era de 652.68. Ya que la desviación estándar de todos sus clientes, sigma, es desconocida, Gerber debe estimar sigma con la desviación estándar de la muestra, en donde S es igual a 217.43. Si se desea un nivel de confianza del 99%, el valor de Z apropiado es 2.58, porque dividir 0.99 entre 2 es igual a 0.4950. Utilizando la tabla Z, para un área de 0.4950, esto nos indica que el valor de Z es 2.58. Se puede buscar en la tabla o en los datos que les mostré anteriormente, en donde se indicaban los niveles de confianza más utilizados. Entonces, ¿con qué datos contamos? ¿Sí? Los datos con los que contamos en el problema son n, da igual a 50, x testada es de 652.68, el nivel de confianza que nos indica es del 99%, y el valor de z para un 99%, el nivel de confianza es 2.58.
y la desviación estándar, en este caso de la muestra, que nos lo indica el problema, es 217.43. ¿Ok? Ahora, haciendo cálculos, utilizando un 99% de nivel de confianza, tenemos que el valor de Z es 2.58. Determinando el valor de la desviación estándar de la muestra, que es igual a la desviación estándar de la muestra dividido por la raíz cuadrada de 50, que es igual a 30.74. Ahora bien, sustituyendo en la fórmula o en el estadístico mu, es igual a 652.68, que fue el promedio de la muestra, más menos, ¿verdad?, el valor de Z, 2.58, por la desviación, perdón, por, sí, la desviación estándar de X testada, ¿ok? Que es 30.74. Así pues, con un nivel de significancia del 95%, la media poblacional sería mayor o igual a 573.37 y menor o igual a 731.989. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría a este intervalo si el señor Gerber estuviera dispuesto a aceptar un nivel de confianza del 95% en vez del 99% que se determinó ahorita, ¿no? O que se estableció ahorita? Si quisiéramos aplicar el 95% de nivel de confianza a la prueba, entonces el valor de Z, en vez de ser 2.58, sería 1.96. Y sustituyendo para determinar el intervalo de confianza para mu, ¿sí?, podemos decir que esto sería igual, ¿sí?, a 652.68 más menos el valor de Z, que es 1.96, y por 30.74. Entonces, mu sería mayor o igual, ¿sí?, que 592.41, ¿sí?, y menor o igual que 712.93. Comparando ambos intervalos, podemos ver que el intervalo al 95% es más estrecho y ofrece mayor precisión. Es decir, entre más estrecho es el intervalo, más significativo es. En este caso, el señor Gerber tuvo que abandonar algo de confianza y ganar más precisión. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro tipo de situaciones. El intervalo de confianza para la media en el caso de que las muestras sean pequeñas. Se conoce como la distribución T, cuyo estadístico es casi igual, pero ahora la diferencia es que se utiliza el valor de T. Este se aplica cuando se cumplen tres condiciones. Primero, A, que la muestra es pequeña; B, que sigma es desconocida; y C, la población es normal o casi normal, ¿sí? Vamos a ver primero cómo se usa la tabla de T de Student. Aquí se usan los grados de libertad, que es igual al tamaño de la muestra menos 1. O sea, R igual a N menos 1. Y se utiliza el nivel de significancia de la prueba. El más comúnmente utilizado es el alfa igual a 0.05.
que es un complemento del nivel de confianza del 95%. Si tenemos como ejemplo un n igual a 10, ¿sí? Entonces tenemos 9 grados de libertad, ¿sí? Y buscando en la tabla, el valor de t es de 1.833. Aquí tenemos la tabla de t de Student, y que también se las pongo como anexo en los documentos del grupo. Se utiliza la tabla leyendo los grados de libertad en la primera columna de la izquierda, y en la parte superior se busca el valor de alfa. En donde cruzan ambos valores el valor de t, que en este caso sería 1.833 para 9 grados de libertad con un alfa de 0.05. ¿Ok? Ahora bien, un ejemplo. Los datos son, tomando una empresa de construcción, ¿verdad?, la cual fue culpada de inflar los comprobantes que registra para los contratos de construcción con el gobierno federal, el contrato estableció que un cierto tipo de trabajo debería promediar 1,150. Por motivos de tiempo, los directivos de solo 12 agencias de gobierno fueron llamadas a dar testimonio ante la Corte respecto a los comprobantes de la empresa. Y se descubrió a partir del testimonio una media de 1,275 y una desviación estándar de 235. La pregunta es, ¿un intervalo de confianza del 95% apoyaría el caso legal de la empresa? Se asume que los montos de los comprobantes tienen una distribución normal. ¿Ok? Entonces, los datos con los que contamos son, el tamaño de la muestra n es igual a 12. El promedio, ¿verdad?, fue de 1,275, es decir, x testada igual a 1,275. El nivel de confianza nos está indicando que sea el 95%, y un alfa, que es la diferencia de ese 95% o 0.95, ¿verdad?, es el valor de alfa, es el nivel de significancia, es 0.05 porque lo vamos a usar en la tabla de T-Student. Una desviación estándar de esa muestra, ¿verdad?, que nos lo indica el problema de 235, si no habría que calcularla, para lo cual necesitaríamos que nos proporcionaran datos, ¿verdad?, los datos que se recabaron para poder determinar la desviación estándar. Para esto, el valor de t nos da 1.796, ¿ok? Y ahora bien, haciendo los cálculos, sustituyendo para la desviación estándar, el promedio de la muestra es igual a 235 sobre la raíz de 12, que da como resultado 67.840. Sustituyendo para obtener el intervalo de confianza para μ, tenemos que para el límite inferior se resta a 1,275 el producto de 1.796 por 67.840. Y para el límite superior, tendríamos que sumar ese mismo producto de 1.796 por 67.840 a 1,275. ¿Ok? Por lo tanto, el valor de μ sería, como límite inferior, mayor o igual a 1,153.59 y menor o igual a 1,396.84. Entonces, la respuesta a la pregunta de que si es el 95% de nivel de confianza al que apoyaría el caso legal de la empresa,
La respuesta sería no, ya que el valor promedio de los contratos, es decir, la media poblacional mu, debería ser 1150. Entonces, la respuesta sería no, ya que a un límite inferior, el intervalo supera el valor de mu, ¿verdad? Es decir, 1150, que es lo que debería de promediar, ¿sí?, está aún por debajo del límite inferior, ¿no? Es 1153.59. Bien, el último tipo de determinación de intervalos de confianza que vamos a ver son los que se usan para determinar una proporción poblacional. En este caso, el parámetro de interés es la proporción poblacional. Una empresa puede desear saber qué proporción de sus clientes paga a crédito en oposición a quienes utilizan efectivo. Las empresas con frecuencia están interesadas en qué porcentaje de sus productos son defectuosos, por ejemplo, en oposición al porcentaje de sus productos que no son defectuosos. Por tanto, ¿verdad?, podemos ver que la preocupación se concentra en la proporción de respuestas que queda dentro de uno de los posibles resultados. Bien, esto queda más claro con un ejemplo. Se asume que la distribución de las proporciones muestrales será normal y la distribución muestral de la proporción muestral tendrá una media igual a la proporción poblacional, pi, ¿verdad?, que es el símbolo de la proporción de la población, pi. Vamos viendo el problema y su solución, ¿verdad? Aquí tenemos este ejemplo. El gerente de una estación de televisión debe determinar en la ciudad qué porcentaje de casas tiene más de un televisor. Una muestra aleatoria de 500 casas revela que 275 tienen 2 o más televisores. ¿Cuál es el intervalo de confianza del 90% para estimar la proporción de casas que tienen 2 o más televisores? Bien, analizando el problema, podemos ver que tenemos los siguientes datos. N igual a 500, que es la muestra de 500 casas. S de X estaba la desviación estándar, se podría decir, T, que nos da el problema, 275. El nivel de confianza que se estaba utilizando es del 90%, ¿sí?, lo que nos permite utilizar el valor de Z igual a 1.65. ¿Ok? Ahora sí, realizando los cálculos, determinando primeramente el valor de la proporción de la muestra, que es igual a 275 dividido por 500, que es el total de la muestra, que obtenemos con un valor de 0.55. Ahora, determinando la desviación estándar de la proporción, SP, que es igual a 1 y se representa el 100%, menos 0.55, que es la proporción de la muestra, multiplicado eso por la proporción de la muestra, que es 0.55 también. Eso se divide por el total de la muestra, 500, y se saca su raíz cuadrada. ¿Ok? Lo que da como resultado 0.022. Ahora, para determinar el intervalo de confianza, con el 90% del nivel de confianza, en donde quedará el valor de pi, que es la proporción de la población, ¿sí?, y que al tratarse de una muestra grande, el valor de Z es igual a 1.65, ¿sí? El límite inferior, entonces, se obtendrá de restar al valor de la proporción de la muestra, P, igual a 0.55, y el producto de multiplicar 1.65 por 0.22, ¿ok?, que es el valor de SP.
Así pues, el límite inferior sería para la población, que es pi, tendría un valor mayor o igual a 0.513 y menor o igual a 0.586. Es un intervalo que también puede ser expresado en porcentaje. Es decir, al multiplicar cada límite por 100, ¿sí?, lo que quedaría como el valor de la proporción de la población pi tendría un valor mayor o igual a 51.3% y menor o igual a 58.6%. ¿Ok? Ambas formas de presentación de los resultados son válidas. ¿Ok? Entonces, ahora con esto ya ustedes pueden empezar y plantear, así como resolver problemas para determinar intervalos de confianza. ¿Ok? Bien, eso es todo en este video.